Chamanes, brujos y nahuales. Alrededor de ellos gira una gran cantidad de leyendas e historias de terror, reales o ficticias. Eso queda a criterio de cada persona, pues la historia que estoy a punto de narrarles tiene sus orígenes ya bastantes años atrás. Cada persona será libre de creer lo que mejor le parezca. Les recomiendo: apaguen la luz, coloquen sus auriculares para manejar un ambiente más tétrico. Así que, comenzamos. Todo comenzó en el año de 1910, con una familia que en aquellos tiempos era adinerada, o de buena posición económica, como quieran llamarle. El pueblito llamado Santa Inés de Aguatempa, que se encuentra en el estado de Puebla. En esa época eran tiempos de la Revolución. Mi abuelo tenía apenas la corta edad de 8 años. Me cuentan que eran tiempos donde una enfermedad podía acabar con familias enteras, ya que no se contaba con medicamentos. Y por si se lo están preguntando, la respuesta es sí. Esta historia está basada en la vida de mi abuelo. Él cuenta que en su casa nunca faltaba nada. Tenía peones, armas. En pocas palabras, el dinero lo tenía a manos llenas. Era un niño muy feliz. Pero como todo lo bueno siempre llega a su fin, la desgracia también tocaría las puertas de esa enorme hacienda, con una terrible enfermedad, dejándolo a él y a su única hermana totalmente huérfanos. Él era muy pequeño y la gente no tardó mucho en vaciar su casa, dejándolo sin nada, únicamente con paredes a su alrededor y el hambre en sus estómagos. Cuenta que le tocó vagar para conseguir un poco de comida y esperar que la gente tuviera caridad de ellos. Al no tener una figura paterna ni materna, él no aprendió a leer ni a escribir. Sus enseñanzas fueron de otro tipo. También cuenta que desde la edad de los 10 años comenzó a beber alcohol, ya que los mayores les hacía gracia verlo tomar. Y él, con tal de recibir unas cuantas monedas a cambio, aceptaba tomar. Así transcurrían sus días, mendigando un poco de comida o dinero para poder subsistir, hasta que un muy buen día se topó con un hombre, un tanto extraño, que le dio comida sin pedir nada a cambio. Por primera vez, mi abuelo pudo confiar en alguien. Le agradaba la compañía de aquel hombre, que aunque raro, también era muy sabio, ya que le contaba historias. El hombre le dijo que le podía dar comida y un techo, y solo tenía que ayudarle a darle de comer a los animales, sembrar sus tierras, cosas que en el campo se hacen regularmente. Mi abuelo aceptó, solo con la condición de que le permitiera llevar comida a su hermana, que para esas fechas ya vivía con una familia que la había tomado como su sirvienta. El señor tenía chivos, unas cuantas vacas y gallinas. Por primera vez, mi abuelo estaba feliz. Creyó que en ese hombre había encontrado la familia que se le había arrebatado. Todos los días, al cantar el gallo, él se levantaba a darle de comer a los animales. Pero mi abuelo ya se había percatado de que el hombre era un poco raro, pero también era una muy buena persona. Todas las tardes, al ponerse el sol, el hombre caminaba hacia el monte y no llegaba hasta el día siguiente. Pero lo raro ocurriría uno de esos amaneceres. Aquel hombre llegó sangrando y muy mal herido. Al verlo, mi abuelo, al igual que cualquier niño, se asustó mucho.
lo único que hizo fue acostarlo en una cama de otate. Y para quien no sepa qué es una cama de otate, está hecha a base de puros palitos de carrizo. El hombre se encontraba muy mal herido y no se entendía nada de lo que decía, ya que se encontraba delirando. En su delirio hablaba de un hombre y un animal a su vez, de una ofrenda y de que por su culpa había liberado algo. Mi abuelo no entendía nada de lo que él hablaba y por lo grave de sus heridas creyó que era solo eso, delirios de un hombre muy enfermo. Lo raro comenzaría al llegar la noche. En esos tiempos, como es de imaginarse, no había luz eléctrica. La luz eran los candiles, cuya luz se enciende con petróleo, y por tanto no era una gran flama, y solo se podía ver a muy corta distancia. Y si les hago esta aclaración, es porque más adelante podrán entender el porqué de mi explicación. Y como les iba diciendo, las chivas estaban a muy corta distancia de la casa, al igual que el palo donde las gallinas se solían subir a dormir. La noche transcurría, pero había un gran silencio, un silencio tan abrumador que se podía oír hasta el más mínimo mosquito que ahí se encontraba. Las horas pasaban y aquel hombre seguía con sus delirios, cuando de pronto un gran ruido hizo crujir ese árbol de las gallinas, haciendo que todas las gallinas que ahí dormían salieran cacareando sin dirección a mitad de la noche. Las chivas se les podía oír muy asustadas y se podía oír un claro sonido como el masticar de huesos que hacían eco a mitad de la noche. Mi abuelo creyó que era un coyote, que había llegado a comerse todas las gallinas, así que lo único que pudo hacer fue tomar una carabina que siempre se encontraba al lado de la puerta, y sujetándola con una mano y con la otra el candil, aluzó aquel árbol y no pudo ver nada, más que sentir el aleteo de una enorme ave, que al levantar el vuelo hizo crujir tan fuerte la rama del árbol que hasta la rama quebró y levantó todo el polvo que ahí había. Pero mi abuelo no pudo ver nada, pero sí pudo sentir un miedo que recorrió cada uno de sus huesos. Lo único que hizo fue correr a toda velocidad hacia la casa y a encerrarse. Los animales no dejaban de hacer ruido. Pareciera como si ellos pudieran sentir el miedo. El miedo que mi abuelo, aunque encerrado en aquella casa, podía sentir. La noche transcurría muy lenta. Pareciera que el amanecer jamás quería llegar. Así que no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden, esta es la primera parte. Les prometo que cada día se pondrá mejor. Manita arriba y hasta la próxima.